Hola fliqueados. A pesar de los éxitos taquilleros que han logrado algunas películas del universo cinematográfico de DC, como Aquaman, Wonder Woman y Shazam, sin duda alguna ese universo no le llega ni a los talones a la saga de películas animadas. Es por eso que aquí en Fliqueados vamos a resumirte Flashpoint, el primer filme que define el rumbo de todas las demás películas del universo animado de DC. Pero antes de empezar, por favor déjanos en los comentarios si te gustaría que resumiéramos las demás películas de este universo. Y ya que estás por ahí abajo, danos un like y suscríbete para que no te pierdas nada de nuestro nuevo contenido. Ya somos más de 300 fliqueados. Sin nada más que decir, bienvenidos a Fliqueado. Mi nombre es Barry Allen. Soy el hombre más veloz que existe. Ok, basta de referencias. Esta es la historia del pequeño Barry Allen. Todo en su vida era perfecto hasta que en el día del cumpleaños de su madre encuentra su cuerpo en la sala del comedor de su casa. Feliz cumpleaños, mamá. Mamá. El tiempo pasa y Barry crece, adquiriendo la velocidad que lo convirtió en el superhéroe que todos conocemos. Aunque en el fondo se sigue preguntando si él hubiese podido salvar a su madre ese día. Pero no hay tiempo para melancolías, ya que Flash Reverso tiene un plan para hacer volar a Central City. Luego de Barry ser capturado, aparece la Liga de la Justicia para salvarlo. Aunque al irse, Flash Reverso le dice a Barry que por más rápido que sea, nunca va a ser tan rápido como para poder salvarlos a todos, menos a la gente que ama. Barry, lleno de sentimiento, empieza a correr muy rápido, hasta el punto en el que ve una luz blanca y se desmaya, pero cuando se despierta, todo ha cambiado. Él ya no tiene sus poderes. Su mamá está viva y perdió a Iris, el amor de su vida. Además de que por alguna razón la Mujer Maravilla y Aquaman invadieron Inglaterra con las Amazonas y le declararon la guerra a todo el mundo. ¡A morir! ¡Por Snoo! ¡Sí! ¡No! ¿Qué eres, gay? En esta realidad, Batman es mucho más dark que de costumbre, y esto es porque no es Bruce Wayne. Resulta que en el callejón el que murió fue Bruce, y su padre Thomas Wayne se convirtió en el nuevo Batman. Y con respecto a la madre de Bruce, pues prepárate para irte de espaldas porque el trauma de perder a su hijo fue tan grande que perdió la cabeza y se convirtió en el Bromas. Digo, el Joker. Barry convence a Thomas de que en la realidad de donde él viene, Bruce está vivo y que todo esto debió ser obra del Flash Reverso. Entonces, Batman decide ayudarlo y ambos recrean el accidente que le da los poderes a Flash. Sí, efectivamente, el rayo rostiza a nuestro héroe. Tal vez no funciona en burros. Sin embargo, Barry lo intenta una segunda vez. Ya con sus poderes de vuelta, lo primero que trata de hacer es viajar en el tiempo, pero no puede porque no es suficientemente rápido aún. Entonces, la única opción que tiene es buscar a Superman, ya que con su velocidad es posible que Barry pueda salir de esa línea temporal. Pero Batman le dice que no hay ningún metahumano con esas características. Así que deciden consultar con Cyborg acerca de un meteoro que se estrelló hace 30 años, ya que este podría contener la cápsula de Superman. Es entonces cuando Cyborg los lleva a una base secreta, y ahí lo encuentran, al salvador del mundo. Amigo, ¿estás bien? ¿Esos ojos? ¡Qué cabello! ¡Qué figura! ¡Oh, Dios mío! Es peor de lo que imaginé. ¡Es guapísimo! Como el poder de Superman proviene del sol, deciden sacarlo al aire libre, pero... Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. El gobierno se da cuenta y empieza un enfrentamiento. Superman interviene para salvar a los demás, pero al no saber controlar sus poderes, este termina escapando. Luego Barry empieza a tener ataques donde sus recuerdos se fusionan con la nueva línea temporal, que cada vez más se hace su propia realidad. Entonces deciden ir a Londres, donde se supone hay otro velocista, el cual resulta ser Flash Reverso, quien a pesar de su enemistad con Barry, es el único que puede rehacer todo. Sin embargo, al llegar a Londres, Aquaman y la Mujer Maravilla terminan su sociedad, por lo que nuevamente comienza una gran batalla.
Batman recibe un disparo y Barry encuentra el Flash reverso, pero este no está dispuesto a colaborar, por lo que nuestro héroe favorito empieza a recibir una terrible paliza. Al preguntar por qué Flash reverso le hizo esto al mundo, prepárate para irte de espaldas de nuevo, porque Flash reverso nos regala la última gran revelación de la película, y es que fue Barry quien hizo todos los cambios en el mundo. A ver, ¿qué pasó? Él viajó al pasado y salvó a su madre, y al hacerlo, todo el universo cambió. Gracias a ese simple hecho, ocurrieron muchos eventos que no debían ocurrir, por lo que Barry condenó al mundo a su destrucción. Resulta que la fuerza de velocidad tiene una cantidad limitada, y Flash reverso, al estar usando mucha de ella, no le deja nada a Barry, por lo que le es imposible irse de esa línea temporal, y que la destrucción del mundo es inminente. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Pero Batman se encarga como debe ser. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Barry tiene ahora la fuerza suficiente para viajar en el tiempo, así que empieza a correr como nunca lo había hecho en su vida, para impedirse a sí mismo salvar a su madre. ¡Corre, Eddie, corre! Al final, Barry lo logra y todo vuelve a la normalidad, pero aún tiene recuerdos de la otra línea temporal, por lo que se pregunta si habrá alguna consecuencia. Y con una buena escena postcréditos, sabemos que sí, pero eso queda para otro video. Y bueno, frikiados, este fue el resumen de la película que da inicio al universo animado de DC. Y si te gustó, háznoslo saber en los comentarios, ya que planeamos seguir resumiendo las demás películas posteriores a esta. Así que es mejor que te suscribas para que no te pierdas nada de este emocionante universo animado. Ya somos más de 300 frikiados, así que ¿por qué no te unes y ayudas a que la familia frikiados siga creciendo? Chao, chao.